¿Por qué Dios tiene que cumplir sus promesas? Este es el tema que vamos a tratar hoy para estudiar según las Escrituras qué es lo que hace o qué lleva a Dios a cumplir su palabra. Muchas veces nos hemos equivocado y hemos tomado algún texto de la Biblia y lo hemos apropiado como que Dios nos lo estuviera diciendo personalmente. Pasa el tiempo y después descubrimos que nos hemos equivocado. Y es que en cuanto al hablar de las promesas de Dios, todavía hay en el pueblo de Dios muchos errores, muchas equivocaciones, malas interpretaciones. Yo quisiera compartir ahora con ustedes un tiempo que al abrir las Escrituras podamos descubrir y podamos ver que Dios nos quiere enseñar acerca de su fidelidad y de su bondad para cumplir su palabra. Pero más allá del placer de recibir una promesa de parte de Dios, debemos ir un poco más allá para conocer al que da las promesas y al que hace maravillas. Digo que hay muchos pensamientos equivocados. Por ejemplo, la mayoría de las personas piensa que las promesas solamente se refiere a los puros beneficios, a las cosas buenas que Dios nos tiene que dar, que por lo general son materiales y son temporales. Muchas personas constantemente están haciendo apelaciones a este tipo de promesas y hacen declaraciones donde Dios casi está forzado o obligado a cumplir esa clase de promesas, riquezas, premios. La gente decreta cosas que son básicamente de satisfacción o gratificación personal. Y pareciera que algunos tienen como el derecho de hacer este tipo de reclamaciones. Pero hablando en general, en el contexto de las Escrituras, muchas veces las personas no conocen su Biblia más allá de lo que son las promesas. Todo lo que tienen señalado, marcado, son las promesas, las cosas buenas que Dios dice que nos va a dar, pero por lo general olvidan las condiciones o los requisitos que Dios establece para que su palabra se cumpla en nosotros. Eso nos ha llevado a tener incluso Biblias de puras promesas, cuando todo lo que se señala es aquello que nos va a dar un beneficio a nosotros y que muchas veces es, como he dicho, temporal. El énfasis es algo material y temporal. Por eso es que necesitamos conocer más de la palabra del Señor. Y deberíamos preguntarnos, ¿por qué es que Dios está dispuesto a contestar una oración y a cumplir su palabra? Nosotros le podemos presionar, nosotros le podemos obligar, más bien deberíamos intentar conocer a Dios para ver qué lo mueve a Él en su bondad y misericordia para responder nuestras oraciones. Así que en lugar de exigir o declarar, decretar, debemos aprender a reconocer su soberanía, su bondad, su misericordia y confiar que en esa bondad y fidelidad Dios va a cumplir las buenas palabras que Él nos ha dado. Hoy vamos a examinar 3 razones por las cuales Dios cumple sus promesas. La primera es por su naturaleza propia y sus atributos. La segunda es porque Dios ha trazado planes desde la eternidad y Él en el desarrollo de nuestra historia, de nuestra vida y a través de la historia de la humanidad, Él ha ido desarrollándose planes de acuerdo a su perfecta voluntad. Y por último vamos a ver que Él es el autor y consumador de la fe. Quiere decir que Él es el principio y el final de todas las cosas. Así que vamos entonces a examinar la primera razón, que es Dios cumple su palabra, sus promesas, por su naturaleza y sus atributos divinos. Lo primero que señalamos entonces es ahora que la palabra de Dios o la Biblia, como nosotros le llamamos palabra de Dios, las Escrituras, nos enseñan la voluntad de Dios y nos enseñan que Dios se revela a través de todo el libro, a través de la historia, a través de eventos que han ocurrido en el pasado
que pudiéramos decir nosotros no tiene nada que ver con nosotros, pero Dios ha intervenido precisamente para enseñarnos a cada uno de nosotros. Por eso es que no debemos considerar la Biblia como un libro cualquiera, un libro de historia, un libro de cuentos, un libro de fantasías. La Biblia sigue siendo y será la palabra de Dios para todos los que creemos. Y este libro nos revela a Dios y nos revela su carácter y su voluntad. Dios tiene atributos especiales, cualidades que lo hacen ser una persona única. Y a través de la palabra Dios nos enseña, nos habla de esos atributos. Son muchos, pero podemos básicamente mencionar que Él es santo, apartado del mal, que Él es verdadero en todo el sentido de la palabra. En Él no hay mentira, en Él no hay falsedad, en Él no habría una alteración de lo que Él ha dicho. También es sabio y es soberano. Quiere decir que es sumamente inteligente, como lo demuestra toda la creación, y a la vez es soberano, que tiene el poder, capacidad, autoridad de decidir en el mundo, en la creación que Él ha hecho. También Él todo lo sabe, todo lo puede, Él puede estar en cualquier parte, Él conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, no hay nada oculto delante de Él. Así que cuando vemos en la palabra de Dios, podemos ver a Dios como una persona que se revela a nosotros y que es digno de ser adorado, de ser alabado, engrandecido en nuestros corazones por todos los atributos que Él tiene y especialmente porque Dios es amor, porque nos ama y porque ha dado a su Hijo Jesús en una ofrenda y en un sacrificio por nuestros pecados. Algo que es notorio en Dios es que Él, precisamente por su naturaleza santa, no puede mentir. Él no podría faltar a su palabra, Él no podría desdecirse o prometer una cosa y luego tratar de explicar que no la puede cumplir, porque es imposible que Dios deje de cumplir lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, lo que Él ha hablado específicamente sobre un pueblo, sobre una nación, un individuo. Lo que Dios dice, Él lo cumplirá. Recordemos que Dios es fiel y verdadero. Ahora, la segunda cosa que vamos a ver ahora es que Dios, a través de las Escrituras, nos enseña que Él ha trazado planes desde la eternidad. Mucho antes de la creación, Dios estableció designios, planes, propósitos para los pueblos, para las familias, para las naciones, para los individuos. Podemos ver cómo Dios interviene en la familia de Abraham y de Sara. Más adelante Dios interviene en la vida de Isaac. Después interviene en la vida de Jacob. Y así vemos que Dios se manifiesta a los hijos de Jacob, a cada uno en particular, y Dios, como un árbol, a través de ellos extiende sus planes y sus propósitos, y es una de las tribus, la de Judá, de donde viene nuestro Señor, que es muy bueno reconocer, estudiar el desarrollo de esta tribu, especialmente porque de esta tribu viene nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando decimos que Dios ha trazado planes y designios, es porque Él ya tenía precisamente un conocimiento previo de todas las cosas. Así que Él ha designado tiempos, momentos para cada persona, para cada individuo, para cada nación, para cada pueblo. Hoy nosotros vivimos circunstancias muy especiales, pero no son ajenas al plan y al propósito de Dios. Y también tenemos que enfatizar que de una manera personal Dios tiene planes y propósitos para nosotros, a los que nosotros deberíamos aceptar. Te invito a que hagamos reflexión y digamos, sí Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en medio de mis planes, en medio de mis deseos o mis anhelos, los pongo delante de ti. Estos son mis proyectos, Señor, pero ruego una cosa, que hagas tu voluntad. Porque cuando nosotros venimos ante Dios debemos venir siempre con un espíritu manso y humilde.
No venimos con una lista de peticiones como la lista del mandado para que Dios cumpla cada uno de nuestros anhelos, de nuestros deseos o caprichos. Dios, dentro de este plan, precisamente ha establecido ciertos límites para todas las personas. En todos los aspectos de nuestra vida vamos a ver que Dios ha puesto límites y que nosotros no los podemos cambiar. El orgullo lleva a los hombres a tratar de brincar esos límites, traspasarlos pensando que tienen la capacidad de poder hacerlo. Pero quiero señalar, por ejemplo, que Dios ha puesto un límite en nuestra edad. Dios determinó el momento de nacer, Dios determinó el tiempo de vida para cada persona y también ha determinado el tiempo en que cada ser humano pasará la eternidad delante de Él. Otra cosa que Dios ha establecido, que ha definido precisamente es, hablando justo en este momento de la historia, sobre la sexualidad. Hoy se habla o se pregona que el ser humano es capaz de identificarse de una manera diferente a lo que su ADN dice. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Pero se está haciendo toda una terapia social para convencer a la humanidad de que un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre. El punto de esto, con la sencillez de la biología, es que cada célula del ser humano tiene la información genética. Cada célula nos dice que un hombre es hombre y cada célula nos va a decir que una mujer es mujer. Hoy se alaba mucho la libertad para elegir y para escoger, tratando de brincar el límite que Dios ha puesto. Pero debemos entender de la manera más sencilla que son límites establecidos por el Creador y que nunca vamos a superarlo a Él. Nunca vamos a ser mejores, mayores, más inteligentes que Él, aunque anhelemos en el fondo del corazón ser semejantes a Dios, porque esa es la base de la tentación de las tinieblas. Eso es lo que Satanás pone como en una bandeja de plata o de oro para decirle a la humanidad: tú eres igual, tú eres un Dios, tú puedes ser como Dios, tú puedes decidir tu destino, tú decretas tu vida, tú estableces tus designios, tú los puedes alcanzar, todo lo puedes porque tú eres, etc. No es exactamente cierto eso. Dios nos ha creado con una dignidad y con un valor, pero nosotros debemos aceptar que nuestro Dios, nuestro Padre y Creador, fijó límites para la humanidad, para cada uno de nosotros. Nosotros no vivimos bajo esas corrientes, vivimos realmente anhelando la voluntad de Dios y deseando que Él la cumpla en cada uno de nuestros pasos. Tenemos también algo que nos garantiza a nosotros que Dios está en el control de estos planes. Y una referencia que encontramos en las Escrituras es la palabra profética. Es la palabra que se ha dado con mucha anticipación, con cientos de años antes de que nosotros podamos ver el cumplimiento. Dios ya lo había dicho. Por eso en las Escrituras constantemente se cita hacia el pasado, 500, 700 años antes, para decir esto fue lo que dijo el profeta. Y en el libro de los Hechos, en el libro de los Evangelios, tenemos como una serie de acontecimientos solamente son el cumplimiento fiel de algo que Dios ya había dicho con mucha anterioridad. Quiero citar una escritura para hablar de la palabra profética. Hay muchas, pero en realidad tomamos a veces un texto o dos, porque el tiempo no nos lo permite, pero para eso está el estudio que nosotros, cada uno, debemos hacer delante del Señor. En Isaías 46, del 9 al 10, dice de esta manera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Mucha atención al versículo 10. Que anuncio lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios que anuncia,
Dios que habla, Dios que dice que hará cosas nuevas y que las llama con mucha anticipación porque se harán sencillamente porque Él ya lo ha dicho. A través de las Escrituras vamos a ver cómo Dios ha señalado cosas sobre personas, sobre familias. Dios ha declarado cosas sobre pueblos, sobre imperios, y que esas palabras al final del tiempo se han cumplido con una asombrosa exactitud. Otra idea que debemos considerar en este momento es tener la seguridad. Dios no está improvisando. Muchos de los acontecimientos de nuestra vida a veces nos sacuden, nos conmueven, eventos que nos pueden, un temblor, es la pandemia, la inseguridad económica, la inseguridad social, muchas cosas que pueden hacer temblar el corazón, que nos pueden llevar a la angustia y a la desesperación y a clamar: Señor, ¿dónde estás que no te vemos? Bueno, Dios no está improvisando. Dios tiene el control de todas las cosas. Debemos estar seguros que Dios tiene el control de cada evento en nuestra vida y que si nosotros lo amamos, porque esa es una de las condiciones, todo opera. Dios trabaja de una manera para que lo que esté ocurriendo se transforme para bien de nosotros. Eso es lo que dice la Escritura en el libro de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, o sea, específicamente. Yo he oído personas que dicen, pero todo ayuda bien. Y es como una especie de consuelo, de aliento, pero en realidad esa palabra es para los que aman al Señor. A eso nos lleva el estudio. Ese es el punto que queremos recalcar, que debemos conocer tanto las promesas como las condiciones en las cuales Dios va a obrar y va a cumplir lo que Él ha dicho. La historia es como un hilo que corre y en ese hilo está presente Dios guiando los eventos de cada persona, de cada familia, de cada individuo, de cada nación. Así ha sido y así será. Lo que nosotros debemos aprender es decir: amén, Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad en mi vida, en mi trabajo, hágase tu voluntad con mi familia, hágase tu voluntad, me rindo a ti. Cuando lleguemos a ese punto vamos a empezar a descubrir, a ver que Dios está guiando nuestros pasos, que no hay una mala suerte, no hay una mala racha en nuestra vida, sino que Dios traza líneas, entreteje líneas alrededor de nuestra vida, crea eventos porque al final quiere hacerte bien. Hay muchos ejemplos en las Escrituras. José especialmente es uno de esos, que después de vivir en la comodidad de su hogar, fue arrastrado por circunstancias adversas, estuvo al borde de la muerte por la mano de sus hermanos, estuvo como un esclavo, estuvo en la cárcel, pero cuando Dios le llamó para cumplir el propósito, lo sacó de la cárcel sin la ayuda de un licenciado, de un abogado, sin la ayuda de algún compadre y de algún personaje influyente. Sencillamente era el hombre de Dios para ese momento. Tenía la palabra y tenía el consejo que la misma autoridad de Egipto, el mismo faraón, necesitaba escuchar. Y que todos los consejeros del faraón no tenían esa palabra, porque esa palabra venía de Dios. Y eso es lo que le va a pasar a cada persona que camina rendido en la voluntad de Dios. Dios lo está preparando para eventos que se van a cumplir en el futuro. El hilo de la historia nos muestra cómo Dios va obrando en personas, en naciones, porque Él tiene el control. Israel es un buen ejemplo. Al estudiar la historia podemos ver cómo Israel ha caminado con Dios, lo que le ha pasado cuando se ha alejado de Dios y cómo sigue siendo, aún en este momento, como el foco de Dios, la luz de Dios para las naciones. Cómo puede ser la señal de Dios para estos fines de los tiempos. Quiero compartir con ustedes 3 ejemplos para que nosotros veamos cómo Dios tenía el control de estos eventos. Cuando llegó el momento, dice el libro de Gálatas 4:4,
Vamos a hablar como un ejemplo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús quizás decimos nosotros debió haber vivido antes o después, pero esas son nuestras imaginaciones. La exactitud de las Escrituras nos da en estos términos cuando vino el cumplimiento del tiempo. De ese tiempo prefijado, establecido por Dios, Jesús fue concebido, nació en medio de las circunstancias que le rodearon y también murió bajo el poder de Poncio Pilatos, el gobernante romano de aquella época, un pueblo subyugado por el Imperio Romano, un pueblo que a la fecha permanece y que el Imperio Romano dejó de ser como tal, que Egipto los oprimió y que Egipto no se volvió a levantar y que muchas naciones han tratado en la historia de destruir, pero que ha permanecido guardado por la mano poderosa de Dios. Y cuando han pensado que ya lo están a punto de destruirlo, es como el árbol que renace nuevamente y que nace cada vez con mayor fuerza. Hoy Israel es una nación que para los años de la Segunda Guerra Mundial pensaron que la iban a acabar. Hoy es una nación poderosa en el mundo en todos los sentidos. Así que Dios nunca llega tarde, Dios no está improvisando. En el momento exacto vino nuestro Señor Jesucristo. No vino antes y no vino después. No ha venido antes a tu vida ni vendrá después. Este es el momento de salvación. Este es el momento que Dios quiere obrar y este es el día que Dios quiere bendecir tu vida también. Hablando de su sacrificio, el apóstol Pedro, en la primera carta que él escribió, dice el capítulo 1 y versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Atención al versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En este versículo hay un resumen de pasado y de futuro. Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso decimos que Dios tiene planes creados en la eternidad desde antes de la creación como nosotros la conocemos, pero que fue manifestado en los postreros tiempos. Cuando llegó el cumplimiento de ese tiempo, entonces apareció nuestro Señor. Y en el momento exacto de Dios, murió en la cruz. En el momento exacto resucitó y así cada evento de la historia alrededor de las Escrituras transcurre en los tiempos que Dios ha designado. Así que nos habla de pasado y futuro. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Ahora, pensemos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo presente en la iglesia. El Espíritu Santo que hoy mora en el corazón de cada cristiano verdadero. Joel, que se considera que el libro pudo haber sido escrito entre el año 795 o 755 antes de Cristo, dice él da esta profecía en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Les invito a que leamos. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta es la profecía de Joel. Pasaron, vamos a decir, casi los 700 años, casi los 800 años. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo y empieza su ministerio, empieza la obra del Espíritu Santo a manifestarse poderosamente a través de nuestro Señor. Pero Jesús murió. Ahora, Jesús habló de la promesa del Padre.
Jesús dijo que se iba a cumplir aquello que el Padre había prometido acerca de la venida del Espíritu Santo. Y encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿De qué estamos hablando? De un evento exacto en el tiempo establecido por Dios. La Pascua había ocurrido 50 días antes. Ahora tenemos en el día del Pentecostés, los cristianos están reunidos. Y siendo como las 9 de la mañana, se derramó el Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban en el aposento alto. 50 días exactamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estuvieron esperando, y cuando el apóstol Pedro nuevamente da una aclaración de aquel evento que había sido asombroso y llamaba la atención de todos los residentes en Jerusalén, porque fue un estruendo, porque las personas hablaron en otros idiomas, algo sobrenatural en ese momento, y todavía más sobrenatural el hecho de que todos los que venían de diferentes regiones, aunque pudiera creer que fuera un alboroto, todas esas voces al mismo tiempo, el milagro es que cada uno escuchaba en su lengua. Eso debemos nosotros reflexionar sobre eso. Como una multitud, más de 100 personas están hablando al mismo tiempo y sin embargo cada uno escucha en su propio idioma y con toda claridad, porque especifican, dicen, les oímos hablar las maravillas de Dios. Así que cuando ocurre esto, el apóstol Pedro se levanta y él dice estas palabras a modo de aclaración. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El evento del capítulo 2 del libro de los Hechos era lo que Joel había anunciado y lo que el Señor había prometido para los discípulos. Nosotros vemos en cada uno de estos detalles la mano poderosa de Dios teniendo el control de cada evento de nuestra vida. No podemos nosotros negar que Dios tiene el control de la historia y de cada aspecto de nuestra vida. Pasemos al tercer punto. Señalamos que el Señor es el autor y el consumador de la fe. Quiere decir que Él es el principio y el fin cuando hablamos de la fe. Él es el principio y el fin de todas las cosas, el alfa y la omega. Todo empieza con Él y todo va a terminar con Él. Él nos da la vida, Él va a tomar la vida. No perdamos de vista esta gran verdad. Dios tiene el principio y el final de todas las cosas. Todo está en sus manos. Debemos enfatizar que todo inicia y todo termina con Él. Y les invito a leer en el libro de Romanos, capítulo 11, el versículo 36. Muchas veces lo leímos en nuestra reunión de iglesia, la asamblea, y dice el versículo de esta manera: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Leamos nuevamente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Cuando esa verdad penetra nuestros corazones, la siguiente línea del texto es algo que nos debe rebasar en nuestras emociones. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Debemos vivir con estas verdades, amanecer con ellas, ir a la cama antes de dormir y considerar que todo es del Señor y que estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir no escapan al control de nuestro Señor. Él es el que tiene el principio y el final de todas las cosas. Ahora, cuando consideremos la vida de Abraham, porque allí empieza con él el camino de la fe. Abraham es llamado por Dios para establecer un patrón y un modelo de fe.
Por eso Abraham viene a ser el padre de la fe. Si tú eres una persona de fe, estoy seguro que amarás a Abraham. Si te falta fe, te diría que necesitas estudiar la vida de Abraham, considerar a Abraham como el padre de la fe, el hombre que caminó con Dios aprendiendo a confiar en sus promesas, que esperó pacientemente, que se fortaleció en la fe hasta ver el cumplimiento de todas las promesas del Señor. Él le dijo que iba a tener una descendencia y a pesar de que solo tuvo un hijo y después ese hijo solamente tuvo dos, hoy sabemos que Dios ha bendecido a Israel con millones de individuos. Dios cumplió aquella promesa, la ha cumplido, la estará cumpliendo todavía porque es una de esas promesas especiales incondicionales. Dios lo iba a hacer porque Él así lo había determinado. Abraham respondió creyendo y aceptando lo que Dios decía y poniéndose abajo de esas palabras. Nosotros nunca estaremos por encima de la palabra. Aceptamos la palabra y nos ponemos bajo la autoridad, bajo el cuidado de su palabra. Así que Abraham es el hombre que nos enseña el camino de la fe. Digo, si eres una persona de fe, te agradará escuchar acerca de Abraham. Si eres una persona indiferente a la fe, hablar de Abraham te aseguro que te va a aburrir y te va a desagradar. Pero para los que sabemos que hemos sido llamados a andar un camino de fe, Él es una referencia donde el Espíritu de Dios nos está enseñando a confiar y a caminar con el Señor. El camino de la fe dio paso a la ley, luego a los profetas, a los reyes, y el desarrollo de esta historia llegó hasta nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de Él fue sobrenatural, soberano, maravilloso, glorioso. Los ángeles lo celebraron. Pero aquel niño que se había encarnado, hecho semejante a nosotros, creció para ser el cordero y la ofrenda por nuestros pecados. Así que este es el camino de la fe. De Abraham pasa Moisés, pasa toda la historia de Israel hasta llegar a nuestro Señor, a su nacimiento y después muerte, resurrección, Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, y desde entonces hay un mover constante del Espíritu Santo en las naciones, en los individuos y en las familias, volviendo su corazón hacia Dios, dando testimonio de la verdad que el único Señor y Salvador se llama Jesucristo, a quien nosotros debemos confesar con nuestras palabras y con nuestras acciones también. La iglesia avanza, quizás no como nosotros quisiéramos o como nosotros vemos y podemos aprobar, pero de que está presente. Un testimonio es la iglesia en China. Desde los años 70, cuando el comunismo avanzó tremendamente en la China, se trató de erradicar la fe, se persiguió a los cristianos y por años parecía que habían desaparecido. Pero hoy, a nivel nacional, la iglesia más grande está en China. Cristianos comprometidos, arriesgando su vida por su fe, a pesar de que se les permitió la construcción de edificios y en los últimos años se les ha estado nuevamente persiguiendo. Hay lugares donde no se puede hablar de Jesús. Mencionar el nombre de Jesús es suficiente para ir a la cárcel o para ser golpeado, para ser perseguido. Y nosotros que tenemos la comodidad de tener una Biblia, tener una computadora, poder leer, poder estudiar, tenemos acceso al Internet para edificar nuestra vida, deberíamos tomar tiempo para considerar que como iglesia somos llamados a hacer testimonio de Jesús, a expresar a Jesús en este momento de la historia. ¿Qué podemos decir entonces? Que la iglesia está perseguida, que va a desaparecer. En los últimos años, muchas edificaciones, no iglesias. No se debe confundir el término porque son dos cosas totalmente diferentes. En Europa las han hecho bibliotecas, las construcciones de las iglesias, porque han rebasado ese deseo de buscar a Dios. Ahora quieren la cultura, quieren los libros, quieren ir a tomar un café y aquel edificio abandonado, como es algo histórico, se le va a dar un nuevo valor.
Pero la iglesia no son las edificaciones, la iglesia no son las piedras. Nosotros somos piedras vivas, tocadas por el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el momento que vivimos debemos ser conscientes que hay a nivel mundial un interés por callar a la iglesia, por cerrar el edificio, por oponerse a la reunión, por hacerla incluso peligrosa para la transmisión del coronavirus. Y hay muchas mentiras que se dicen alrededor de la iglesia y mucho temor en el mundo, porque la iglesia es la única que puede frenar la maldad, que puede frenar la ola de perversión moral, espiritual. La iglesia, como cuerpo de Cristo, es la que mantiene un testimonio de la luz y de la verdad en este mundo. Entonces nosotros debemos recordar las promesas de nuestro Señor. Debemos fortalecer nuestra vida con lo que Dios ha dicho. Y recordemos que el Señor dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que tenemos seguridad que lo que Él ha dicho va a permanecer. También Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso registra Mateo en el capítulo 28, del 18 al 20. Pero Él, al final de lo que Él dijo, mencionó de esta manera y dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que debemos estar conscientes que el Señor está con nosotros, está en nosotros. No los dejaré, no les voy a abandonar. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que si llegamos a ese momento del final de la historia, el Señor está con nosotros y el Señor está en nosotros, y estas promesas debemos celebrarlas y nuestro corazón debe ser fortalecido. En San Juan 14:13 Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esa es una de las razones por las que Dios contesta las oraciones, para que el Padre sea glorificado en el nombre del Hijo. En el capítulo 16, verso 24, dice el Señor, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, recordemos, Dios ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y el Señor, precisamente por su naturaleza divina, por sus atributos, cumplirá todo lo que Él ha dicho. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Debemos nosotros estar convencidos, recordar constantemente que nuestro Señor es fiel y verdadero. No separes esas palabras. El mismo Apocalipsis nos dice, he aquí el amén de Dios, el fiel y verdadero dice esto. Nuestro Señor es fiel y verdadero. Y sus planes son perfectos. Lo que Él trazó desde la eternidad para tu vida, Él lo va a cumplir. Nosotros debemos aceptar esa voluntad, someternos a Él y dejar de tratar de manipular la voluntad de Dios, tratar de controlar esa voluntad para que se haga como nosotros queremos. Nosotros debemos decir, hágase tu voluntad, Señor. Y no olvidemos, Él es el autor y el consumador de la fe. Todo inicia con Él y todo terminará con Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y quiero terminar con una lectura recordando en el libro de Hebreos, donde dice que Dios, capítulo 6, verso 17, quería mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Dice, interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. No solamente que seamos consolados, sino que tengamos un fortísimo
consuelo, dice la Escritura, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, delante de nosotros hay una esperanza a la cual nosotros nos aferramos, que el Señor, que ha cumplido toda su promesa, las cumplirá hasta el final, que Él prometió regresar, va a regresar, que prometió que iban a haber una serie de eventos antes de su venida, están ocurriendo, y que nosotros tenemos toda nuestra esperanza puesta en Él. Por lo cual, dice, tenemos una segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Tenemos un ancla en nuestro Señor que penetra hasta dentro del velo, donde nosotros estamos seguros que podemos llegar delante de nuestro Padre hasta el trono celestial y que ahí seremos atendidos. No olviden que nuestros días no transcurren a la deriva, a la suerte, ocurren entre la misericordia y la fidelidad del Señor. Amanecemos con esa misericordia y llegaremos a la cama confiando que la fidelidad nos guarda y cumplirá toda la buena voluntad, todo lo que Dios ha prometido en su palabra. Él es el creador de todas las cosas, Él es el consumador, Él tiene un plan perfecto, Él por esa verdad, por esa fidelidad que le es propia como Señor y Dios, cumplirá todo lo que Él ha dicho. Así que debemos tener un consuelo no solamente fuerte, dice fortísimo, lo más fuerte posible. En eso el Espíritu Santo está usando todas las circunstancias para que nuestros corazones estén fuertes, firmes, sin ansiedad, sin angustia, sin temor, confiados y descansando en nuestro Padre Celestial. Te invito a que oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque eres fiel y verdadero. Lo que el mundo puede ver hoy y le angustie no es mayor que tu bondad, tu gracia, tu amor y los planes preciosos que has trazado para cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, en las manos del buen pastor. El que dio su vida por nosotros tiene cuidado de nosotros, intercede por nosotros delante del Padre. Y tenemos un ancla donde podemos asirnos para llegar hasta tu presencia. No estamos sacudidos por los eventos del mundo, estamos confiados en ti, estamos seguros en ti. Y oro en el nombre de Jesús, que el Espíritu de Dios dé testimonio de confianza y de seguridad a cada corazón. Oro que el Espíritu de luz y de verdad ilumine la mente, el corazón, los pensamientos y los sentimientos para que tengamos fuerza en nuestro corazón, ánimo y aliento para enfrentar la vida cada día hasta su venida o hasta nuestra partida. Oramos, Señor, por vernos pronto y celebrar la gloria de tu nombre entre nosotros. El ser tu iglesia en este momento de la historia donde tú no has perdido el control y sigues siendo el Señor de señores y el Rey de los reyes. Ciertamente las naciones se han levantado contra ti, pero tú prevalecerás porque eres el vencedor, el Señor de señores y el Rey de los reyes. Y que nuestro Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde ahora hasta su venida. Bendiga tu vida, tu casa, la obra de tus manos, tus planes y proyectos, cuando digamos de todo corazón, ven Señor y hágase tu voluntad en mi vida como se hace en los cielos. El Señor contigo, el Señor te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.